¿Cómo has estado? Te saludamos de la familia de Brain Tips y el día de hoy vamos a relatar un tema muy importante, como lo es la irrigación y el drenaje de la médula espinal. Estamos bajo la coordinación del doctor Giovanni Cañón. Sin más que acotar, vamos a empezar. Primero, vamos a empezar con su vascularización, con la disposición de las arterias. Pero sin antes dar una pequeña generalización. La médula espinal y sus raíces espinales ocupan el conducto vertebral. Están divididos según el segmento medular. Como vemos aquí, cervical. En el segmento cervical, este va a estar irrigado por las arterias espinales, que va a estar irrigando toda la porción cervical hasta el segmento T3. Va a tener una arteria espinal anterior que nace de las vertebrales a nivel del foramen magno y se junta con la del lado opuesto para formar la arteria espinal anterior, que va a discurrir por la fisura mediana anterior hasta el segmento torácico 3. Y la arteria espinal posterior va a tener su origen en cada arteria cerebrosa posterior inferior o pica, por sus siglas en inglés, y va a discurrir o va a descender a lo largo de los surcos dorsolaterales. Vamos a tener también los segmentos torácicos y lumbares. El segmento torácico va a estar dispuesto por cada arteria radicular. Va a estar correspondido desde T4 hasta T8. Y estas arterias radiculares vienen de las arterias intercostales. Es un segmento poco irrigado y el ramo radicular anterior va a penetrar incluso por el agujero de conjunción. Cada arteria radicular va a penetrar en un conducto vertebral por el foramen intervertebral y se va a dividir en dos, en una rama anterior y en una rama posterior para cada raíz correspondiente. En el segmento lumbar vamos a encontrar las arterias radiculomedulares, que van a venir de las arterias intercostales lumbares y las lumbares. Se va a originar de las arterias espinales también, que alcanzan las ramas de la médula. Estas presentan variaciones. El territorio arterial de el segmento medular, va desde un segmento ascendente, que es T9, hasta un segmento descendente, que es el cono medular. La más importante es la arteria medular segmentaria, o también denominada arteria radicular magna de Adamkiewicz, que va a irrigar la intumescencia lumbosacra. Va a ser unilateral y se va a originar en las últimas arterias intercostales o en una de las primeras arterias lumbares. Ahora, llevando a cabo lo que es la arteria espinal anterior, esta, como lo vemos en la imagen, una sola arteria, va a estar formada por la unión de dos arterias. Cada una proviene de cada arteria vertebral. Esta va a descender sobre la superficie anterior de la médula espinal en la fisura mediana anterior. Sus ramas van a penetrar la sustancia de la médula e irrigar a las astas grises anteriores, parte de las grises posteriores y los cordones blancos superior y lateral. En segmentos torácicos superiores e inferiores, la arteria espinal anterior puede ser incluso muy pequeña. Ahora, la arteria espinal posterior, en su origen vertebral, recordemos que las arterias vertebrales nacen de las subclavias. Las arterias espinales posteriores son dos, derecha e izquierda. Nacen de las arterias vertebrales en su situación más posterior que las precedentes y alcanzan inmediatamente la cara posterior del bulbo y de la médula, colocándose a cada lado del surco posterior. Cada una de ellas se divide muy pronto en dos ramas, una derecha y una izquierda. La derecha va a discurrir sobre el fascículo de Burdach por dentro de las raíces posteriores, y la izquierda va a colocarse por fuera de estas mismas raíces. Vamos a ver en la imagen cómo va a estar situado. Aquí vemos la arteria espinal anterior y acá la arteria espinal posterior. Aquí se ve mejor cómo la arteria espinal posterior va a estar por los segmentos dorsolaterales de la médula en su cara posterior,
y aquí la arteria espinal anterior en la fisura mediana anterior. Más luego vamos a hablar de la arteria de Adamkiewicz, muy importante. En el origen craneal de la arteria espinal posterior, vamos a darnos cuenta que estas dos arterias espinales posteriores se originan a partir de la arteria cerebelosa posterior inferior, la arteria pica, y van a descender atravesando el foramen magno para ubicarse a lo largo de los surcos dorsolaterales de la médula espinal. Las arterias espinales anterior y posterior continúan con su trayecto a lo largo de la médula espinal. Desde cada arteria espinal posterior se originan las ramas para la irrigación del cordón posterior y de la asta posterior, en donde estas ramas son terminales. Vamos a constatar en las imágenes cómo está irrigado en esta manera, anatómicamente, como la arteria espinal posterior irriga tanto astas posteriores como al cordón posterior, siendo estas ramas terminales, y el asta anterior como irriga en este segmento de la fisura media anterior. Ahora, las arterias espinales segmentarias. Estas arterias espinales segmentarias son también denominadas o comúnmente llamadas transversas. Entran en el conducto vertebral a través de los agujeros intervertebrales y, como vemos en la imagen, están formadas por las arterias cervicales ascendentes y profundas, la arteria intercostal posterior y las arterias lumbares y la arteria sacral lateral. Estas arterias espinales segmentarias, al pasar el agujero, reciben otro nombre. Y este es el de arterias radiculares anteriores y posteriores, que después de penetrar el canal vertebral reciben este nombre. Discurren a lo largo de las raíces anterior y posterior de los nervios espinales, como los vemos aquí. La mayoría de estas son de pequeño calibre, y esto beneficia a la contribución, o sea, anatómicamente hablando, contribuye al plexo vascular de la pía madre que recubre la médula espinal. Además, las aproximadamente 12 arterias radiculares anteriores se unen a la arteria espinal anterior y las aproximadamente 14 arterias radiculares posteriores se unen a lo que son las arterias espinales posteriores. Ahora, la más importante, la que debemos conocer como anatomistas, la arteria radicular magna de Adamkiewicz. Estas arterias grandes suelen encontrarse en la región cervical, torácica baja o lumbar superior, pero cuando hablamos de esta se encuentra en la parte superior de la región lumbar. Es una arteria nutricia que irriga la intumescencia lumbosacra, siendo esta unilateral, y procede de las últimas arterias intercostales o de las primeras ramas lumbares. Es responsable tanto de la irrigación de los 2/3 inferiores de la médula. Vamos a constatar cómo este está irrigando en el segmento lumbar. Esta es la arteria de Adamkiewicz, la más grande de las arterias radiculares anteriores. Luego tenemos las arterias medulares anteriores, las arterias medulares segmentarias, en donde estas arterias no atraviesan el agujero intervertebral, siendo de vital importancia para anastomosar arterias espinales anteriores y posteriores con arterias longitudinales. Aquí vamos a constatar, estas serían las arterias medulares segmentarias que no ingresan por el agujero intervertebral. Y estas, las raíces espinales, que van a estar a cargo de lo que son las arterias espinales radiculares anteriores y posteriores. Ahora vamos a hablar del drenaje, de la disposición de las venas a lo largo de la médula espinal. Las venas espinales, primero el patrón de las venas espinales es irregular, todos los conocemos. Las venas espinales anteriores, como lo vemos aquí, discurren por la línea media
y las líneas de las raicillas, de las raíces anteriores. Vemos ahí en la imagen con la flecha señalada. Las venas espinales posteriores, estas están situadas y también van a discurrir en la línea media y a lo largo de la línea de las raíces posteriores, en relación con las astas posteriores. Aquí vamos a constatar cómo las venas espinales desembocan a distintos intervalos, según se dice la literatura, en 12 venas radiculares anteriores y un número similar de venas radiculares posteriores, aproximadamente 12 o 14, como lo habíamos mencionado. Estas van a desembocar en un plexo venoso epidural que a su vez drena en un plexo vertebral externo a través de los canales en los agujeros intervertebrales, que sería la vena intervertebral que vamos a mostrarla. Este sería el plexo venoso epidural, donde van a desembocar varias venas. El plexo vertebral externo y la gran vena intervertebral, que va a estar situada entre estos. La vena medular radicular anterior, en el cual las 12 venas radiculares, van a haber aproximadamente 12 venas radiculares anteriores. Y la vena medular radicular posterior, que aproximadamente va a haber entre 12 y 14. La vena espinal, la sangre del plexo vertebral externo va a llegar a las venas lumbares, la famosísima vena ácigos, las venas cervicales profundas y las venas vertebrales. Recordemos que la vena ácigos es también llamada vena ácigos mayor y se forma por la unión de las venas subcostal derecha y lumbar ascendente derecha, donde las venas intercostales posteriores drenan esta vena y la ácigos o la ácigos mayor va a drenar en la vena cava superior. Se le dice vena ácigos mayor porque también existe una vena hemiácigos, o también denominada vena ácigos menor o inferior. Esta es la vena cervical profunda derecha. Las venas vertebrales anteriores van a estar en relación con las arterias vertebrales en su misma disposición, y las venas cervicales profunda izquierda, tanto derecha como izquierda. Aquí la vena vertebral izquierda. Ahora, para resumir todo lo que hemos relatado y hemos narrado, vamos a hacerlo en un cuadro un poco interactivo. Primero empezamos en el callado aórtico. Recordamos que del callado aórtico va a salir el tronco brachiocefálico y de este va a salir la arteria subclavia derecha. De esta vamos a tener en cuenta que si hay una subclavia derecha, va a haber una arteria subclavia izquierda. De la subclavia derecha va a salir la arteria vertebral derecha, de su cara anterior va a salir la arteria espinal anterior. Esta va a discurrir, va a darse en lo que es la fisura media anterior. La arteria subclavia izquierda, de la arteria subclavia izquierda va a salir la arteria vertebral izquierda, en donde su cara posterior va a dar lo que son las arterias espinales posteriores, donde estas van a descender a lo largo de los surcos dorsolaterales en la superficie posterior de la médula espinal. De la arteria subclavia izquierda va a salir el tronco tirocervical y de esta va a salir la arteria cervical ascendente, pero la arteria cervical profunda va a venir de la arteria subclavia izquierda. La arteria intercostal posterior va a venir de una rama muy importante que debemos conocerla, que sería la aorta torácica. Y la arteria lumbar va a venir de esa otra rama, de la aorta abdominal. La aorta abdominal va a ofrecer a la arteria ilíaca común, luego esta ilíaca común a la arteria ilíaca íntima, esta a la arteria sacrolateral y finalmente la unión de las arterias sacrolateral, cervical ascendente, cervical profunda, intercostal posterior y la arteria lumbar van a formar lo que son las arterias espinal segmentarias. Esta arteria espinal segmentarias va a pasar al agujero intervertebral, donde van a tomar otros nombres. La arteria espinal segmentaria va a estar conformada por las arterias radicular anterior, que son dos arterias radiculares anteriores que se reúnen en la arteria espinal anterior, que se van a unir a esta.
Y la más importante es la arteria radicular de Adamkiewicz. La arteria radicular posterior, por otro lado, se van a unir a las arterias espinales posteriores, que son 2. Y las arterias radiculares posteriores, como lo dije, son aproximadamente 14 arterias radiculares posteriores. Estas son de gran importancia y de gran vitalidad porque al ser de menor calibre van a contribuir a la vascularización del plexo vascular de la vía madre, que recubre a lo largo de la médula espinal. La arteria espinal segmentaria va a formar las arterias longitudinales medulares y esta va a estar conformada por las arterias espinales tanto anterior y las arterias espinales posteriores. Esta va a permitirme la anastomosis de las arterias espinales anteriores y posteriores con las arterias longitudinales. Las venas espinales se van a clasificar en venas espinales anteriores y posteriores, en donde las venas espinales van a desembocar en distintos intervalos, hasta las venas radiculares anteriores y las venas radiculares posteriores. Estas van a desembocar en un plexo venoso epidural que está en relación con la arteria intervertebral, que está a su vez drenada en un plexo vertebral externo, y esta es lo que hablamos, la vena intervertebral. Y esta va a llegar a las venas lumbares, venásicos, venas cervicales profundas y las venas vertebrales. Estas son las referencias que usamos para dar la cátedra del día de hoy. Y estos somos nosotros, los que hicimos esta investigación y llevamos a cargo este gran trabajo muy importante, pero gratos de haber llevado esta gran responsabilidad. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención, que la pasen súper bien, no olviden suscribirse a Brain Tips y nos vemos en otra ocasión. No olvides suscribirte. Muchas gracias.